Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a comentar sobre seguridad, es el tema que sigue estando en la palestra pública. Vamos a tratar de profundizar un poco más en el financiamiento que ha planteado el gobierno. El ministro de Hacienda estuvo en las últimas semanas varias veces en la Asamblea Legislativa, estuvo pidiéndole a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto varias cosas. Entre ellas, uno de ellos, para evacuarlo primero, antes de entrar en la parte de seguridad, es la ratificación del préstamo de los $200 millones que le va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, al gobierno para que pueda cubrir parte de sus gastos de este año. Lo que recordamos es que son $1.300 millones los que aprobó la Asamblea Legislativa a finales del año pasado. De esos 1.300 millones, en un principio se había especulado y se había aprobado por parte de la Asamblea que iba a emitirse bonos en Nueva York, eurobonos de El Salvador, por $1.300 millones. De esos $1.300 millones, el gobierno sacó un título que se llaman CETES allá por abril y mayo de este año, con una duración de 4 meses, para financiar los gastos que tenía en ese momento, y fue por $248 millones, o sea, redondeémoslo a 250. Y 800 millones adicionales de esta emisión van a ser para pagar el bono que se vence en diciembre de este año. Entre los 800 millones que se vencen en diciembre, más los 250 millones que tiene que pagar entre agosto y septiembre, que fue como un crédito puente, digamos, son $1.050 millones. Para llegar a 1.300, pues son $250 millones adicionales. De esos, 200 millones ha definido el gobierno en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y que ya lo aprobó el BID, y además la Asamblea Legislativa en primera vuelta, como se llama, y ahora va a la segunda vuelta, que es la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Esto es para apoyo presupuestario y por lo tanto de esa manera cubriría los $1.300 millones el gobierno. Entonces, el ministro de Hacienda estuvo recientemente esta semana en la Asamblea Legislativa solicitando a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto que apruebe ya en una ratificación este préstamo de los 200 millones con el BID, porque eso implicaría que se va a ahorrar alrededor de $11 millones el gobierno con ese préstamo versus haberlo hecho con una emisión de bonos que es más cara, es una tasa de interés más alta, no tiene los 5 años de gracia que tiene este préstamo que estaría haciendo el BID al gobierno. Así que ese es un tema que ya está avanzando. Y el otro tema, para concluir esto, es que la emisión de los $1.100 millones que quedan pendientes se espera que sea pronto. En Nueva York ya se comentó que el ministro de Hacienda va a llegar próximamente a Nueva York a hacer lo que le llaman un roadshow. O sea, que él lo que va a hacer es ir a presentar para qué necesita los $1.100 millones, ya no van a ser los 1.300, sino los $1.100 millones que necesita emitir, y tiene que comprobarle a los inversionistas que las finanzas públicas pueden ser sostenibles a mediano y largo plazo. Así que esa labor pues la tendrá que hacer el ministro en las próximas semanas, en las cuales él ya podría estar yendo a Nueva York, y por lo tanto debería haber una emisión de esos $1.100 millones en Nueva York en las próximas semanas, digamos durante el mes de agosto, a más tardar en septiembre, debería estar emitido sus bonos, y eso ya le serviría entonces al gobierno para pagar los $800 millones que se vencen en diciembre, de bonos que fueron emitidos ya hace 20 años, y además tendría el restante de los 800 para los 1.100, o sea $300 millones que sería para pagar lo que ya emitió y para terminar de completar el presupuesto de este año. Adicionalmente a todo esto, ha surgido el Plan de Control Territorial, que es el que el presidente y su gabinete de seguridad han estado implementando desde hace unas pocas semanas. Y dentro de esto entonces se ha planteado que necesitan $575 millones. Esto es adicional a todo lo que ya hemos estado hablando,
pero hay una parte que sale del presupuesto ya vigente y que ha sido aprobado por la Asamblea para 2019, pero ya vamos a entrar en esos detalles. Entonces, lo primero es entender que estos 575 millones de dólares es a 3 años, o sea, no es un presupuesto solo para este año, sino que sería una aprobación para 3 años. Ahora, ¿cómo se compone esta distribución? Ahí lo podemos ver en el cuadro, en su pantalla, en el que aparece que en el 2019 van a necesitar 192.8 millones de dólares, en el 2020 226.2 millones de dólares y en el 2021 156.2 millones. Esto implica que el total de estos 3 años y estos 3 montos son 575.2 millones de dólares. Si vamos en el año 2019, que es la parte de la línea de arriba, ahí pueden observar que dice fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1, dicen ellos que van a destinar durante 2019 34.8 millones de dólares, que van a destinar para la fase 2 158 millones de dólares y nada para la fase 3, o sea, no van a comenzar la fase 3 en el 2019, sino hasta en el 2020. Y si ustedes observan verticalmente lo que dice fase 1, entonces pueden observar que en el 2019 la fase 1 va a costar 34.8 millones de dólares, o sea, 35 millones redondeando. Lo mismo para el 2020 y lo mismo para el 2021. La fase 1 es una fase más represiva, digamos, o sea, es una fase de más combate directo a las pandillas y además un tema de los centros penales también. Entonces, la fase 1 en 3 años va a costar 107 millones de dólares y es la parte más barata, digamos, de las 3 fases. La segunda fase es una fase más de prevención, digamos, y ahí son 158 millones el primer año, 69.5 el segundo año y 30.9 millones el tercer año. Por lo tanto, serían 258 millones lo que estarían destinando en total. Es más del doble que a la represión, digamos. Y aquí incluyen una serie de proyectos que se describen someramente en el documento que ha planteado el ministro de Hacienda a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. Y lo que implica pues es tratar de inyectar dinero en los territorios. Están hablando de bibliotecas, están hablando de otros mecanismos de prevención y también capacitación a las personas que puedan estar propensos a entrar a pandillas o que ya estén en pandillas y que quieran retirarse y que puedan conseguir de esa manera un mejor nivel de vida, pues de una manera honrada, y que puedan entonces capacitarse. Esos son 258 millones. Y la fase 3, que por lo que yo logro comprender del documento, lo que explica es que es como una continuación o una ampliación de todo lo anterior. Y eso comienza en el 2020 con 121 millones de dólares y en el 2021 con 89 millones. O sea que la fase 3 costaría entre el 2020 y el 2021 210 millones de dólares. Aquí llama la atención algunas cosas y vamos puntualmente. Primero, si ustedes observan, lo que dice es que en el año 2019 van a invertir 193 millones de dólares, 192.8 millones. Y en el 2020, 226 millones. Pero, ¿cómo van a invertir casi 200 millones de dólares en 5 meses o menos? Porque recuerden que esto todavía no ha sido aprobado. Y esto tendría que comenzarse a ejecutar en algún punto del segundo semestre de este año. Podría ser agosto, podría ser septiembre. Supongamos que fuera agosto, tendrían septiembre, octubre, noviembre, diciembre, un poco más de 4 meses para poder ejecutar el presupuesto de casi 200 millones de dólares, lo cual es bastante difícil si consideramos que hay que hacer licitaciones. Las licitaciones llevan 3 meses, digamos, entonces eso lo lleva a noviembre. Ya la capacidad de ejecución de esos 158 millones de dólares pues sería bastante limitada. Pero si comparan con 2020, que es un año completo de ejecución, es casi el mismo monto. La diferencia son alrededor de 28 millones de dólares nada más. Entonces yo creo que la Asamblea Legislativa debería de replantear un poco este presupuesto en cuanto a la ejecución y ver que en el 2019 pues no van a poder ejecutar esos 200 millones de dólares. Entonces reducirle mejor
a 2019 el presupuesto, a lo que estrictamente van a necesitar y que puedan comprobar que en el tiempo que resta del año se puede ejecutar, y eso podría ser algo más cercano a 70 millones, 80 millones en lugar de 200 millones. Y eso entonces podría dejar recursos disponibles para otros años, o sea, para el 2020, 2021 o aún el 22. En el 2020, ahí plantean 200 millones de dólares, lo que resulta bastante fácil de ejecutar es la parte de las tropas. Ustedes han escuchado que el ministro de Defensa ha dicho que van a reclutar un poco más de 1000 personas en estos días y que ya lo van a tener a finales de julio o principios de agosto, y que después van a reclutar, y ahí ha habido ciertos números que han ido cambiando en el tiempo. Primero decían que eran 1000 más, o sea, para llegar a 2000, y después dijeron que eran 2000 más para llegar a 3000. Y el ministro plantea que de aquí a diciembre probablemente podría estar completando la cantidad de personal que se requiere para poder ejecutar esa fase 1. Y dentro de eso, entonces hay que evaluar si esos 36 millones de dólares, 35 millones de dólares que se están planteando, se pueden ejecutar en vista del tiempo, pues porque solo serían 1000 hombres los que estarían contratados, digamos, para los últimos 4 meses del año, o los restantes que estarían contratados probablemente por 1 o 2 meses si fuera muy eficiente la Fuerza Armada para reclutarlos. Entonces, lo que queda claro es que el presupuesto está bastante inflado para 2019 y que la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda especialmente, es la que tiene que entrar en el detalle de la ejecución de estos gastos y poder evaluar si en realidad se requieren esos 192.8 millones de dólares o si en realidad puede ser menos para este año, porque la capacidad de ejecución pues va a ser muy limitada, dado el tiempo que queda y los procesos legales que esto implica. Ahora, para 2020 sí están planteando un presupuesto de 226 millones de dólares y siempre la misma cantidad para la fase 1, que son alrededor de 35 millones de dólares. La fase 2 es menos la cantidad de recursos que se van a requerir según el presupuesto planteado por el ministro de Hacienda en la fase 2 en 2020 que en el 2021. En el 2020 serían 70 millones de dólares y en el 2019 158 millones, o sea que ahí podría haber un corrimiento, digamos, o sea, que parte de estos recursos que se estaban planteando para el 19 se ejecuten hasta en el 20. Y entonces ya entra en efecto la fase 3, que no la describe dentro del documento, pero asumiría que es más orientado hacia reinserción y la parte de prevención de la violencia, y ahí le agrega 120 millones. O sea que entre la fase 2 y la fase 3 estaríamos hablando de casi 190 millones de dólares. Mientras que en el año 2019 solo eran 158 millones en la fase 1 en la 2, perdón, y no existe la fase 3 para el 2019. También le escuchamos en algún momento al presidente de la República decir que iban a ser 7 fases, pero estas 3 fases serían entre el 19, 20 y 21, o sea que no sé hasta dónde le alcanza el tiempo para ejecutar 7 fases o cómo es que lo están planteando hacer, pero no se describe dentro del documento 7 fases, como se mencionó en algún momento. Entonces, ahí pues hay, yo creo, bastante margen para que la Comisión de Hacienda entre en detalles y pueda evaluar bien este gasto. Ahora, ¿cómo lo van a financiar? Y esto es bien importante porque una cosa es decir, yo quiero gastar 575 millones de dólares y lo voy a ocupar para esto, pero hay que saber de dónde va a venir el dinero. Y dentro de eso, lo que plantea el ministro de Hacienda en el documento es, primero, que 80.6 millones de dólares de los 575 totales van a venir de ya presupuesto asignado en 2019. O sea que ahí serían los primeros 81 millones de dólares. Después, 122 millones van a venir de la contribución especial para la seguridad ciudadana. Ahí me hace un poco de ruido, digamos, no me hace mucho sentido esto porque son 122 millones de dólares, pero recaudan al año
entre la contribución especial para la seguridad ciudadana, que son entre 4 y 5 millones de dólares mensuales, están recaudando más o menos de un promedio de 50 a 60 millones por año. Pero en el otro impuesto a la seguridad, que es el que le cobran a las empresas que ganan más de $500,000 al año, a estas empresas les cobran el 5% y recaudan más o menos 70 millones de dólares. O sea que si sumamos los dos, son 120 millones de dólares por año. O sea que serían más o menos 360 millones de dólares. Entonces, solo asignan 122 millones de dólares de esos 360. La pregunta es, ¿y para dónde va el resto del dinero? Si se supone que todo es para la seguridad ciudadana, se supone que hay un plan ahora pues bien establecido por 3 años y van a recaudar, redondeemos, 350 millones de dólares en los 3 años, entonces si ya tiene 350 millones ahí y 80 millones del presupuesto que ya están asignados, pues entonces estamos hablando de 430 millones de dólares que ya estarían financiados, digamos. Pero después dice que hay préstamos por desembolsar que ya están aprobados de 58 millones de dólares. O sea que con eso estaría llegando más o menos, digamos, los 350, sería 430 más 60, sería 490, o sea, casi 500 millones de dólares que estaría consiguiendo solo con presupuesto que ya está aprobado este año, presupuesto que está aprobado para este año 2019 con financiamiento que ya existe y además con la contribución especial para la seguridad ciudadana para 3 años. O sea que solo le faltarían alrededor de 80 millones de dólares para financiar. Pero después dice que vienen 103 millones de dólares en donaciones. Entonces ahí tendría suficiente. O sea, solo con lo que ya tiene el presupuesto aprobado para el 2019, tanto de gasto corriente, digamos, como de inversión con préstamos que ya están aprobados, con la contribución especial para la seguridad ciudadana de 3 años y las donaciones, se pasa de los 575 millones de dólares. Por lo tanto, no necesitaría el otro rubro que está planteando, que son 200 millones de dólares de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ese préstamo que plantea 91 millones para el año 2019 y 91 millones para el año 2020, no se necesitarían, porque solo con los recursos corrientes, digamos, más las donaciones, podría cubrir todo. Pero además dice que hay 10 millones que han sido ya asignados dentro del presupuesto del 2019 también, que eso estaría contemplado dentro de eso. Entonces, yo creo que habría que replantear bastante esto del financiamiento, porque lo que queda claro es que con la contribución especial para la seguridad ciudadana, más las donaciones y más lo que ya está aprobado en el presupuesto del 2019, tendrían suficiente para poder ejecutar el plan de seguridad que está planteando el presidente en los próximos 3 años. Y no necesitaría esos 200 millones de dólares del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Creo que hay que profundizar. Hay que profundizar por un lado en la parte de qué van a hacer, o sea, cuál es el plan específico, a qué va rubro por rubro el dinero. Eso lo tiene que hacer la Asamblea, tal vez es secreto por razones bastante obvias, pero debería haber una transparencia dentro de la Asamblea Legislativa para poder discutir en profundidad si esos recursos ameritan ser invertidos en eso. Segundo, las fuentes de financiamiento que se están planteando para cada año, y probablemente no se necesiten esos 200 millones de dólares en préstamos, sino que ya con los recursos que obtiene normalmente el gobierno y los que ya tiene aprobados para el 2019, podría rellenar todas las necesidades de financiamiento que tiene. O sea que si este año ya tiene 80 millones del Fondo General, si tiene 58 millones que son préstamos que ya están aprobados y además otros 10 millones, estaríamos hablando de 70 más 80, 150 millones que ya estarían destinados, digamos, en base a esto. Más lo que es la contribución especial para la seguridad ciudadana, que no debería ser menos de unos 70 millones lo que falta que recaudar en este año o asignar en este año. Por lo tanto, tendría más que suficientes recursos para poder ejecutar el plan de seguridad con recursos que ya están destinados para eso. Así que sería importante que la Asamblea Legislativa pueda profundizar en este análisis
Por supuesto, nosotros lo hacemos sobre la base de lo que el ministro de Hacienda ha planteado. Debería haber mucha más información sobre el qué y el para qué se va a ocupar este dinero, pero lo que sí queda claro, a ojo de bastante buen cubero, digamos, es que sí hay suficientes recursos sin necesidad de recurrir al préstamo del BESIE. Y mejor, se podría dejar eso disponible para cualquier otro proyecto que pueda tener el gobierno en otros campos como educación, como reactivación económica, salud, que tanto se va a requerir. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.